Estás escuchando un nuevo capítulo de Tras Hegel, donde Maki y Néstor te acompañarán a leer e interpretar la fenomenología del espíritu, una de las obras más ambiciosas de la filosofía. Y es que entre no saber nada y saberlo todo, ellos saben algo. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Tras Hegel, el primer podcast de filosofía en español donde leemos la fenomenología del espíritu de principio a fin. Yo soy Maki. Y yo soy Néstor. ¿Y qué vimos en el capítulo anterior? Bueno, el apartado anterior en cierta manera es como un antecedente de este, en el cual hablamos de la fisiognomia como una pseudociencia que va a ser criticada por Hegel junto con esta otra que es la frenología. En este capítulo leeremos el apartado número 3 llamado la frenología, obviamente. Alfa, el cráneo aprehendido como realidad externa del espíritu. Hegel comienza hablando de que el órgano de órganos sería algo así como el cráneo en conjunción con el cerebro, porque el sistema nervioso está ahí, ¿no? Sí. Y es como la mediación. Sí, porque empieza como hablando de los órganos y que estos órganos se pueden diferenciar, valga decirlo, en relación a su función. Puedes determinar el órgano del trabajo, que es la mano, órganos reproductores, así dice, y demás. Pero el órgano de órganos, a final de cuentas, sería el cerebro, porque en él desembocan como todas las funciones principales. Sin embargo, como que hay una doble línea de argumentación, o que de repente como que queda la duda, es si se identifica sin más al cerebro con el cráneo. Ajá, porque dice Hegel que, por ejemplo, lo de la mano, que es el órgano del trabajo, sí es el órgano del trabajo, pero a lo mejor también es tu órgano para acariciar perritos, o tu órgano para llevarte comida a la boca. Entonces debe haber algo que sea la mediación entre lo externo y lo interno, que va a decir, ok, la mano en este momento la vamos a usar para trabajar. Okay. Y en este momento para comer. Ok. La vida interior tiene su ser en sí en el cerebro, que es algo quieto, y ahí yo tenía la duda porque no entendía si Hegel se refería al movimiento tal cual, Sí. o si se refería a que el cerebro no cambia, porque, porque uno sabe que el cerebro se desarrolla, ¿no? Bueno, porque yo entendería que lo quieto en el sentido de que cuando el cerebro actúa, cuando el cerebro genera algún tipo de movimiento, en realidad el cerebro se mantiene quieto. Yo entendería la quietud como que no se mueve cuando se mueve la gente, pero tú entendías que sí se puede mover. Ajá, porque yo pensaba en el movimiento así como físico, en el cambio, porque hablaba del cerebro como algo quieto. Sí. Entonces yo decía, bueno, pero el cerebro sí va desarrollándose, por ejemplo, conforme avanzamos en edad. Nuestra capacidad cerebral va aumentando. Sí. Y entonces mi duda era si se refería a quieto como que no cambia, entre comillas, porque yo diría, pues es que sí cambia en cierto grado, o si era esta cuestión del movimiento tal cual, sí. No es como que el cerebro se estira hasta la mano y la mueve. Claro, y que es interesante, bueno, porque si Hegel está relacionando cerebro con cráneo, al menos desde lo que yo pensaría, el cráneo no se puede mover. O sea, en la medida en que yo hago algo, el cráneo se mantiene quieto. Por decirlo, estoy leyendo una revista y el cráneo se queda fijo. Pero el punto aquí clave es si nosotros extrapolamos la tesis de Hegel y decimos no solamente el cráneo, el cerebro se mueve cuando yo realizo algo, y acá tendríamos que ver a qué llamaríamos movimiento del cerebro. Si el movimiento del cerebro implica a lo mejor como un tipo de, ¿cómo podríamos decir?, de movimiento interno en cuanto a iluminaciones del cerebro cuando hacemos algo y dicen se prende una región del cerebro y demás. Pero bueno, eso ya sería como llevarlo más allá, ¿no? Terminamos el breve apartado viendo que la pregunta en sí es ¿cuál sería el órgano del espíritu, ¿no? Exacto. ¿El cráneo, el cerebro o ninguno? Eventualmente llegaremos a que es el cráneo, según la frenología. Según la frenología es claro, ¿no? Es el cráneo.
Según las neurociencias sería el cerebro. Beta. Relación entre la forma del cráneo y la individualidad. Aquí es cuando empieza a explicar la tesis y luego presentar la antítesis de la frenología. La frenología es una ciencia o pseudociencia que se desarrolló por ahí del año 1800 por Franz Joseph Gall, que era un neuroanatomista alemán. ¿Y cuál es la tesis de la frenología? La tesis central de la frenología consiste en que se puede determinar el carácter, los elementos constitutivos del individuo en función de las protuberancias del cráneo. E implica una determinación entre el cerebro, el cráneo y la acción, ¿no? Exacto. Un vínculo entre cómo podemos percibir protuberancias, cómo podemos determinar las acciones a futuro del individuo. Y bueno, para nosotros es evidente que pues no es una ciencia en cuanto tal. A nuestros oídos podemos decir que es una pseudociencia. Pero me parece interesante el poder hacer esta equiparación con algo que sí está muy de moda, que sería la neurociencia. Ahorita vamos para allá. Ok. Porque la frenología pretendía estudiar cómo es que el órgano, en este caso el cráneo, que considera el órgano por excelencia, o a lo mejor basándonos en la epistemología sería la mente. Sí. Pero propiamente cómo le afecta el cráneo, ¿no? Exacto. Entonces, ¿cómo es que el órgano, el cráneo, afecta la acción? Entonces, por ejemplo, las protuberancias de un cráneo surgieron porque esta persona era débil de nacimiento o si esta persona es débil por las protuberancias de su cráneo, ¿no? Claro, ¿qué tanto puede ser afectado el individuo en función de estas malformaciones? Bueno, primero que hay una tesis ahí que Hegel está tratando de discutir con respecto a determinar si el cráneo se ve afectado y el cerebro también. Uh-huh. Que podríamos decir que son dos cosas distintas para nosotros. Pero para la época esa es la conclusión a la que está llegando la frenología. Si hay una protuberancia y si hay algo que está afectando al cráneo, es porque afecta al cerebro y por ende afecta la acción del sujeto. Y por tanto, para los frenólogos, el órgano del espíritu, sí. Porque esa es la pregunta, ¿no? Sí. Si tenemos un órgano para caminar y un órgano para reproducirnos y eso, ¿cuál sería el órgano en el que vive el espíritu? Para los frenólogos sería el cráneo. Exacto. Pero entonces Hegel dice que no puede ser, empezando básicamente porque con el cráneo no hacemos las cosas. Claro. También menciona Hegel que es difícil asumir la tesis de la frenología, que afirma que existen determinadas regiones del cráneo que representan distintas actividades, y aquí ya podemos empezar a hablar de lo que tú empezabas a adelantar, sí. Que es la cuestión de las neurociencias. Sí. Porque la frenología también postula, digamos, que a lo mejor una protuberancia en cierta región del cráneo va a derivar en que esta persona sea un criminal, o claro, que sea bien llorón, o algo muy específico, ¿no? Sí. Y entonces hacíamos esa relación con las neurociencias, donde sí, ahora en la ciencia actual, reconocemos que hay regiones del cerebro que se ocupan de distintas cosas. Así es. Cuestión que para Hegel era incognoscible en ese momento, ¿no? Así es. Sí, es interesante y es complicado al mismo tiempo que se pueda determinar la acción del sujeto en función de algo exterior, o incluso de algo que lo constituya tanto como su cráneo, pero también podríamos decir como su cerebro. Por decirlo, en el caso de la frenología en concreto, Hegel dice que es muy difícil hallar en el cráneo a lo mejor una parte que sea afectada, pero el sujeto no siente solamente una sola cosa. Un ejemplo cotidiano: una persona sale, un adolescente sale de la secundaria, puede sentir alegría, pero también puede sentir tristeza y puede sentir nostalgia, pero puede sentir diversas emociones, hasta temor o ira o muchas cosas distintas, pero que, ¿cómo decir que se localizan en una sola parte? Porque no es algo tan transparente. Entonces tendríamos que decir que varias partes del cerebro se encuentran afectadas, o varias partes del cráneo son afectadas en función de lo que un individuo siente en un momento determinado. O pongamos por caso que en una misma circunstancia una persona
motivado por la misma razón, puede, por decirlo, querer impresionar a alguien, puede hacer algo bueno y puede ser algo malo. Ajá. Pero, ¿qué lo determina obrar? No es propiamente la constitución del sujeto, sino es algo que va más allá de su propia constitución y que no podemos determinarlo a priori. Exactamente, que es a lo que íbamos. Sí. La frenología pretende ser algo más sofisticado que la fisionómica o la quiromancia y la astrología, etcétera, porque dice, no, nosotros estamos lidiando con la mente del individuo. Claro. Pero a final de cuentas es algo súper arbitrario como la fisionómica y es a posteriori. Porque tú cómo sabes que cierta protuberancia era la de un asesino, la propia de un asesino, pues porque ya se murió la persona, ¿no? Exactamente. Entonces, si tú quieres saber si alguien es un asesino en potencia, ¿qué haces? ¿Lo matas para ver el cráneo o qué? ¿No? Claro, tendrías que estar tocando la cabeza de cada persona para saber qué tipo de característica tiene. Y entonces retomábamos este ejemplo de las neurociencias y hablábamos de la abstracción de un asesino, porque es ahí como que el dilema que nos surgió ahorita en la conversación. Claro, porque lo que nosotros leíamos a partir de Hegel es que era muy difícil determinar la tipología del cráneo del asesino. O sea, decir, este es el cráneo de un asesino y va a ser idéntico para todos los asesinos que han existido y que van a existir. Y decíamos, bueno, ¿hasta qué punto esto se puede llevar más allá dentro del plano de la psicología, dentro del plano de las neurociencias? Tomando en cuenta que ahora sí es posible analizar a mucha mayor profundidad que en tiempos de Hegel el cerebro y su actividad. Por supuesto, hay un avance científico innegable, pero también queda la duda con respecto a decir, ¿podemos captar la esencialidad del asesino en cuanto tal? ¿Tenemos la tipología real de un asesino de tal manera que si detectamos diversas pautas, pudiéramos decir, esta persona es un asesino en potencia? ¿O simplemente es una observación que de puras cosas arbitrarias que nosotros agrupamos, en función de la cual también tratamos de llegar a una conclusión de índole cuasi universal, pero que no podemos determinarlo sin más? En pocas palabras, no podemos saber quién es el asesino a priori. Tendremos que saberlo siempre a posteriori, ¿no? O al menos eso es lo que nos llevaría a pensar un poco en la reflexión en la que Hegel nos está llevando. Y entonces la pregunta que nosotros nos planteamos, porque pues no somos psicólogos ni neurocientíficos ni nada de eso, es ¿hasta dónde entonces pones la línea de lo que es a priori y a posteriori, ¿no? Claro, porque estamos hablando de que la tesis de la frenología y que puede ser llevado a las neurociencias es que algo orgánico, algo biológico te determina a ti a ser lo que eres. Pero Hegel nos va a decir que no necesariamente es así. Lo que trata de hacer Hegel es de defender la libertad y luchar contra cierto determinismo, porque ahí el determinismo es radical. Decir, ya el hijo es tendiente a... Bueno, pero ¿cuál es la base en función de la cual decimos que las personas estemos determinadas a hacer tal cosa y no a poder ser otra cosa distinto de lo que supuestamente ya estamos condenados a hacer? Y un determinismo muy cruel, porque eres entonces esclavo de tu cuerpo, ¿no? Claro, imagínate la etiqueta de ser asesino potencial. Gama, las dotes y la realidad. Lo que le interesa a Hegel es la libertad, y por eso hablamos de la posibilidad de ser. El hombre puede ser algo distinto de lo que es o supuestamente es. Y es entonces cuando habla de la posibilidad vacía, que no es real, que a ti te llamaba la atención. ¿Pero por qué? Me llama la atención porque entonces lo que dice la frenología es que los seres humanos ya están en cierta manera condicionados a hacer tal cosa. Y dices, bueno, si esta persona está condicionada, no necesariamente significa que lo vaya a hacer. Pero si no lo hace, entonces hay como un tipo de posibilidad vacía en términos de Hegel. Ahora, una posibilidad vacía, el hecho de que tú puedas hacerlo y no lo hagas, significa que no eres eso. O sea, un asesino en potencia que nunca asesine no es un asesino. Uh-huh. Y es a lo que vamos. Si la neurociencia y la frenología te determinan a hacer tal cosa, siempre existe la posibilidad, dice Hegel, si existe un ser humano, si existe la libertad, que el ser pueda ser algo distinto de lo que supuestamente deba de ser.
Entonces ahí es como que se rompe esa estructura de la obligación y de la ley y de lo que se supone estás condenado a hacer, y puede hacer siempre algo más. El hecho de que tengas una determinada forma del cráneo, el hecho de que tengas un cerebro de tal determinación, no significa que tú estás condenado a estar en tal condición necesariamente, porque el ser humano siempre puede ser algo más, algo distinto, algo que niegue esa posibilidad. Y de pronto ¿Sí? sale nuevamente lo romántico y lo violento en Hegel, que Sí. hasta nos preguntamos qué pasaba con su cráneo, Sí, porque retoma esta idea del espíritu como algo incontenible o algo que Sí. va más allá del orgánico, ¿no? así es. Y entonces menciona en el texto, y cito: en efecto, en la relación entre ambos recae precisamente del lado de lo interior la determinación de la realidad que se piensa y es pensada, y del lado de lo exterior la de la realidad que es. Cuando, por tanto, se dice a un hombre tú, tu interior, eres esto porque tu cráneo tiene tal o cual constitución, eso solo quiere decir una cosa, y es que yo considero un hueso como tu realidad. La réplica a semejante juicio mediante una bofetada, a que nos referíamos a propósito de la fisionómica, hace ante todo que las partes blandas pierdan su prestigio y sean desplazadas de su situación, y solo demuestra una cosa, que estas partes no son un en sí verdadero, no son la realidad del espíritu. Aquí la réplica debería ir en rigor hasta hundir el cráneo de quien así juzga, demostrando así de un modo tan de bulto como lo es su sabiduría, que un hueso para el hombre no es nada en sí, y menos aún su verdadera realidad. ¡Qué fuerte! Tómala, ¿no? Sí, muy fuerte Hegel cuando dice, bueno, es que en realidad el en sí, o lo que sea la persona, no puede ser algo, bueno, diríamos primero el hueso, ¿no? O sea, el cráneo en cuanto tal, pero tampoco puede ser, y ahí está la duda, el cerebro, sino que tiene que ser algo más. Tiene que ser libertad, aunque ahí ya estamos un poquito en el lindero, claro, ahí estamos nosotros extrapolando la tesis de Hegel y poniendo el lindero en la ciencia contemporánea, que nos dice que el ser humano sí puede ser eso. El apartado termina con que Hegel, no textualmente, ¿verdad?, pero se entiende que su postura es que lo peor que le pudo pasar al espíritu fue materializarlo. Claro, esto es reducir al hombre en función de lo material. Decir que el ser humano solamente es su gesto, o solamente es el esqueleto, o solamente es el cráneo. Vamos a dejarlo hasta ahí por esta semana. ¿Qué nos tiene que quedar claro? Nos debe de quedar bien claro que Hegel critica a la frenología porque entiende que la forma del cráneo no puede determinar a lo que es el individuo en sí. Nos escuchamos en el siguiente capítulo para leer la conclusión de lo que hemos dicho últimamente, y así se llama el apartado. Conclusión: la identidad de coseidad y razón. Recuerden que pueden encontrarnos en nuestra web, que es trashegel.com. También estamos en iTunes, YouTube, Stitcher, Spotify, donde sea que escuchen podcasts, ahí estamos. Encuéntrennos, coméntenos y compártannos para llegar a más personas. Yo soy Maki. Y yo soy Néstor. Hasta entonces. Nos vemos.